Aunque Yoshiki parezca normal, la noche anterior no durmió nada por andar pensando en las palabras de Hikaru. Él se da cuenta de la situación tan tensa tratando de cambiar el tema al coro de la escuela. Pero entonces Yoshiki se detiene de repente diciéndole que falten ese día a la escuela. Allí todos están un poco nerviosos pues es la presentación del coro. Asako está distraída o más bien no escuchó llegar a Yuki. Ella se sorprende y le cuenta que los chicos están planeando una coreografía para el coro. Pero se nota que están perdiendo la cabeza pues quieren hacer cosas extrañas. Cree que Yoshiki tal vez los haga entrar en razón, dándose cuenta de que ninguno de los dos ha llegado. Por su lado, ellos están montados en un tren yéndose a otro lugar. Hikaru le pregunta si no se van a meter en problemas, pero son buenos estudiantes y no pasa nada. Hikaru le pregunta si está enojado, entonces Yoshiki responde con voz fría que no es así. Nos muestran también al padre de Yoshiki trabajando con un nuevo chico en el bosque y a su familia yendo en auto al trabajo. Kaoru pregunta si puede faltar a la escuela de nuevo, a lo que su madre responde que no vale la pena ir si es por obligación. Cuando llegan al sitio, Hikaru pregunta dónde planean ir. Entonces Yoshiki le dice que a su lugar favorito, o sea, el cine. En la escuela, la otra clase lo está haciendo perfecto, mientras que Asako se pregunta por qué no habrán ido hoy y pensando un poco en esa noche. En el cine, Yoshiki le dice que mire la película. Le repite que no está enojado y que él se moría de ganas por verla. Es hora de que su clase se presente. Todos están nerviosos, pero la música empieza a sonar. En realidad lo hacen bastante bien y mientras cantan, nos muestran nuevamente a la familia de Yoshiki en sus vidas cotidianas. Nos muestran también que la película le encantó a Hikaru y luego fueron a comprar unos helados. En realidad es un día como cualquier otro, en el que su padre tala árboles y su madre atiende la peluquería, mientras que los chicos de alguna forma se están divirtiendo por ahí en la calle. Pero algo de esas escenas, junto con el coro de la escuela, dan muy mala espina. Yoshiki decide llamar a su madre, solamente para preguntarle si estaba bien y luego agradecerle por todo, además de mandarle con ello un mensaje a su padre de que se cuide como si fuera una despedida. A los estudiantes les fue bastante bien, diciendo que después le van a mandar el video a los que faltaron. El padre de Yoshiki está acostumbrado a talar árboles y su madre se pregunta si acaso él faltó a la escuela o cómo pudo llamarla. Ellos dos están a la orilla del lago. Yoshiki le pregunta si acaso quiere ver el mar, entonces Hikaru responde que tiene un vago recuerdo de haberlo visto, diciendo que ellos fueron con el verdadero Hikaru en pleno invierno. Está un poco cansado de las montañas, entonces le gustaría ir a nadar y a cazar tiburones, además de que pueden usar a Yoshiki como carnada y todo eso. Le dice emocionado a Yoshiki que vayan en las vacaciones de verano, pero él se queda callado. Hikaru le dice que el helado y todas esas cosas están muy bien, pero las disfruta más que todo porque las hace junto a su amigo, aunque pues puede negarse si no quiere ir. Yoshiki está demasiado serio, pero entonces finge una sonrisa diciendo que vayan la próxima vez. Al terminar su escapada volvieron a la casa de Yoshiki porque hace mucho calor afuera. Hikaru lo nota demasiado distante y no puede sacarse la idea de la cabeza. Intenta preguntarle sobre los personajes de la película, entonces Yoshiki le cuenta que ellos solo se tienen el uno al otro, además de mostrar el video que le mandaron de la presentación del coro. Hikaru se emociona diciendo que tal vez debieron haber ido mientras tararea la canción. A Yoshiki le cambia la expresión de repente, se levanta decidido para ir a buscar algo en su maleta. Hikaru sigue entretenido con la canción sin darse cuenta de lo que está a punto de suceder. De un momento a otro, Yoshiki se lanza encima de él clavándole un cuchillo enorme en el estómago. Lo suelta un poco asustado y luego cae al suelo completamente trastornado, diciéndole que ya sabía que eso no sería suficiente. Hikaru solo se queda ahí sentado, impactado por lo que acaba de pasar. Entonces, Yoshiki en voz alta dice que pensó que lograría cambiarlo y disculpándose con él. Hikaru le pregunta si pasó todo el día con él con esa idea en la cabeza. Yoshiki le responde que quería que su último recuerdo fuera uno feliz, pero sabiendo que eso no va a pasar, le pide que entonces por favor acabe con su vida. Hikaru se pone muy nervioso preguntándole si en serio le está pidiendo eso. Ahora tiene muchas dudas en su cabeza, pues no es algo que quiera hacer, pero si Yoshiki es quien se lo está pidiendo, no sabe cómo tiene que actuar. Las lágrimas salen solas de sus ojos, pero piensa que tiene que hacer algo. Sabe que no valora la vida como el resto y no entiende por qué los humanos le dan tanto valor a la misma, pero cayendo en cuenta que tal vez eso es lo que está mal con él. De repente se abre la camisa, mete la mano en su pecho agarrando un hueso y luego lo tira para arrancarlo con todas sus fuerzas. Yoshiki no entiende qué es lo que está pasando, pero esa cosa vuelve al interior de Hikaru. Él extiende la mano diciéndole que eso es la mitad de lo que lleva adentro. No es capaz de comprender el valor de una vida humana, pero ahora que se partió en dos, no le será tan fácil arrebatar una. Yoshiki le pregunta por qué llega tan lejos por él, entonces Hikaru responde que no sabe lo que es. Antes de tomar este cuerpo no tenía sentimientos, pero de alguna forma sabía que ese era su lugar. Al principio pensaba matarlo si lo descubría, pero en realidad no quería hacer eso. Al final, él lo aceptó tal y como era, sintiendo por primera vez que alguien lo necesitaba, y entendiendo que eso era lo que le había hecho falta tanto tiempo. De alguna forma, Yoshiki se convirtió en su hogar, y eso significó mucho para él. Yoshiki le responde que eso puede ser como un pájaro bebé que se aferra a lo primero que ve, pero a Hikaru le da completamente igual, pues él está conforme con eso. Yoshiki piensa que en serio ven el mundo de maneras diferentes, pero aún así, toma el pedazo de hueso, diciéndole que se va a quedar a su lado sin importar nada, incluso si él mismo empieza a romperse por dentro. Le dice que aún piensa que es una cosa extraña que no debería estar por ahí. Sin embargo, si aún con todo eso, él decide quedarse, entonces deberían investigar un poco, tratar de averiguar qué es él realmente para darle un lugar. Después de lo ocurrido, Yoshiki debe buscar cómo quitar las manchas de sangre. Empieza a lavar la camisa de Hikaru, mientras que él le dice que parece una escena del crimen. Yoshiki dice que deben limpiar antes de que llegue su madre, preguntando cómo está su herida. Él ya la había curado hace rato, confesándole que deja los rasguños porque igual no le duelen. Después de eso, le muestra la carta que encontró en su cuarto. Hikaru tampoco sabe quién es Nonuki-sama, pues sus recuerdos están muy borrosos con el tema. Poco después, fueron a la casa de Hikaru a buscar más pistas, pero no encontraron nada. Su abuelo llega del trabajo, entonces Hikaru le pregunta si entiende lo que es la carta. Él
la lee preguntándole que a dónde se fue Hichi, pues tiene que regresar a la montaña y ya no está en el templo. Hikaru le pregunta quién es Hichi, entonces él responde que era una chica que lo pasó muy mal, y si tan solo no le hubieran pedido eso a Nonuki-sama, la aldea no sería un caos. Al día siguiente en la escuela, Asako ve a Yoshiki nerviosa preguntándole si está mejor. Él le dice que sí, devolviéndole la pregunta. Entonces ella le confiesa que desde esa noche no escucha nada con su oído derecho, pero que en realidad nadie sabe por qué. Nadie excepto Yoshiki. Ella se le acerca preguntándole si él también pensó que Hikaru estaba raro esa noche, y si acaso cree que esa cosa ya lo poseyó. Yoshiki solamente le responde que por favor no lo odie y luego finge que todo era una broma. Cuando se encuentra con Hikaru le cuenta lo de Asako. Él confiesa que tal vez fue porque le dio un pequeño toque. Con las personas normales eso sería suficiente para romperlas por completo, pero ella tiene una mente muy fuerte, así que tal vez solamente le dañó el oído. Yoshiki no puede creerlo y en clase piensa en las palabras del abuelo. Piensa que tal vez es una pista sobre qué es Hikaru, tratando también de buscar información en internet. Sin embargo, en ese momento un monstruo con un cuchillo lo llama desde abajo. Yoshiki sabe que no puede mirarlo directamente, pero en realidad es una persona real y todo el mundo se da cuenta. Los maestros salen para detenerlo, pero entonces el tipo se quita su propia vida. Asako les dice que él tenía algo dentro. Tenía una aura como de poseído y seguramente fue lo mismo que lastimó a Yuta el otro día, pues les cuenta que un compañero del club enloqueció de repente preguntándole a Hikaru si él sí está bien. Hikaru responde que está perfecto, pero es que Asako no sabría qué hacer si le pasara algo a alguno de sus amigos. Cada vez están pasando cosas más raras y ella está frustrada pues no puede hacer nada. Yoshiki le pregunta a Hikaru qué va a hacer, a lo que él responde que tienen que pensar en algo, pero se da cuenta que tiene un moretón en el brazo y ahora sí le está doliendo. Un poco más tarde buscan un mapa antiguo de la zona. Empiezan a identificar diferentes aldeas antiguas, uniendo los mapas de la región y pensando que en realidad tienen la forma de un cuerpo humano. Esa región está dividida por 5 zonas, o bueno, así era en la antigüedad, pero unas plagas hace tiempo acabaron con algunas. La bibliotecaria les dice que hablen más bajito, preguntándoles si acaso están haciendo una tarea. Resulta que ella también es de por ahí, aunque hace mucho no iba a la aldea, pues hasta que su madre murió, dándose cuenta que ella es la hija de la anciana. Entonces Hikaru le pregunta directamente si sabe algo de Nonuki-sama. Ella lo lleva a la oficina diciéndole que su madre decía mucho ese nombre. Cuando era niña sufrió un trauma en la montaña y siempre le advertía que no fuera a entrar ahí. Nonuki-sama es como una especie de dios que habita la zona, un dios que daba su bendición por una ofrenda especial, o al menos así era antes. Yoshiki le pregunta a qué se refiere con eso, entonces ella dice que Nonuki-sama era venerado incluso desde antes de que la aldea se dividiera, pero después de que una hambruna azotó a los aldeanos, se consideraba más bien una deidad maldita, y por eso nadie más podía entrar a la montaña. Hikaru le pregunta si entonces su madre lo vio en persona, a lo que la chica responde que cree que su madre empezó con la demencia cuando su hermana pequeña se perdió por allá. No sabe si fue cosa de Nonuki-sama, pero su madre sí creía eso. En ese entonces los adultos estaban alterados y de los niños el único que entendía era Takeda, diciéndoles que tal vez puedan hablar con su padre pues es contemporáneo a su madre. Regresando a casa, Hikaru pregunta si cree que es una deidad maldita, pues no le gustaría pensar que él hizo todo eso. Yoshiki se detiene preguntándole si entiende lo que le hizo a la anciana. Hikaru en realidad no lo comprende, entonces Yoshiki piensa que fue un tonto, pues nunca tuvo en cuenta la familia de los demás. Hikaru se disculpa, aunque en realidad no sabe por qué lo hace. Yoshiki le dice que no se esfuerce. De ahora en adelante, incluso si comete otro crimen, él lo va a ayudar a cargar con el peso, pensando que mientras más conoce a este ser, es más claro para él que no pertenece ahí. Por eso no puede apartar más la vista. En casa de Takeda, Tanaka hizo una visita inesperada. Él le dice que no es buen momento pues su padre lo necesita. Entonces Tanaka justamente quería entregarle una especie de amuleto de la suerte para que se lo dé a su padre. Por otro lado, Yoshiki va a la casa de Hikaru pues dejó unos papeles en su maleta. Se cruza directamente con Tanaka y el hámster empieza a reaccionar. Tanaka se voltea preguntándole a Yoshiki si vive por ahí pues tiene algunas preguntas. Claramente él está nervioso pues es una persona extraña hablándole en la noche, pero Tanaka se le acerca preguntándole qué puede llevar de recuerdo de la aldea. Es una pregunta extraña, pero Yoshiki responde que unos hongos shiitake. Tanaka se inventa una profesión para decir que fue a estudiar la aldea y lo están alojando los Mikasa. Le pregunta su apellido y luego le dice que probará esos hongos. Yoshiki mira directamente al hámster y luego pasa algo aún más extraño, pues es como si se hubieran encariñado de inmediato empezando a jugar con él. Tanaka le cuenta que ese amiguito es su compañero. Lo tiene desde hace 12 años y es más bien como un hámster monstruo, notando las marcas que tiene Yoshiki en su brazo y antes de despedirse le dice que ellos dos se parecen un poco y luego se marcha. Mientras va de camino, sabe que ese muchacho entró en contacto con cosas extrañas y también que tiene un vínculo muy fuerte con eso. Piensa que esa cosa no tiene emociones, pero es posible que esté viviendo entre los aldeanos como si fuera uno más de ellos, preguntándose si su mascota puede oler su rastro. En ese momento recibe una llamada de la agencia diciéndole que no ha mandado sus reportes, mientras que en otro lado, en la sala de cine, hay un ente extraño con lo que parece la campanilla que arrojó Tanaka. Al día siguiente los chicos se reunieron en una cafetería. Yoshiki está pensando qué preguntas podría hacerle el viejo Takeda, entonces Hikaru le pregunta si aún tiene su otra mitad, pues es que si la llega a romper o algo así sería un gran problema para él. Yoshiki le pregunta si en serio es tan importante, a lo que Hikaru responde que básicamente puso su destino en sus manos. Yoshiki está sorprendido, aunque nota que el ambiente cambió de repente. Ahora es como si estuvieran solos y un espíritu aparece detrás de Hikaru mientras suena una campanilla. Una cara sale de debajo de la mesa asustándolo por completo, pero Hikaru actúa rápido diciéndole que no se mueva para nada. La cabeza empieza a rondarlos y él parece como si estuviera luchando mentalmente contra esa cosa. Sin embargo, empieza a sangrar diciéndole
diciendo que no puede hacerlo. Yoshiki lo agarra para sacarlo del lugar, dándose cuenta que la puerta no abre. Hikaru parece muy herido, mientras que esa cosa ya está completa y se acerca a los dos. Yoshiki está paralizado por el miedo. El monstruo se acerca rápidamente, pero entonces escuchan una palmada. Kurebayashi aparece diciéndole a Yoshiki que ya pasó todo y es como si hubiera vuelto a la realidad. Ahora vemos un recuerdo. Los chicos estaban en la tumba del padre de Hikaru. Él sigue siendo el mismo preguntando si se puede comer las ofrendas, pero en realidad parece que se está haciendo el fuerte. Vuelta a la realidad, Hikaru está durmiendo en la sala de Kurebayashi. Dice que los chicos de su edad nunca hacen caso y ya esperaba algo así, aunque no esperaba que eso tuviera un aspecto tan normal. Yoshiki le agradece por haberlo salvado, preguntándole qué era esa cosa. Ella responde que es como una maldición antigua que se alimenta de las impurezas, y por suerte estuvo ahí para ahuyentarlo. Yoshiki no entiende bien, entonces ella le dice que piense que son fantasmas. Los dos mundos están más cerca de lo que se imagina y lo que los divide en realidad no es tan fuerte. Cuando hay distorsiones, la barrera se fisura y se puede filtrar alguna cosa. Ella solamente puede mandarlos de regreso, más no eliminarlos para siempre. Dice que Hikaru especialmente atrae impurezas como si fuera un imán, y lo mismo le pasa a Yoshiki. Cuando estaba en la montaña, ellas iban para allá sin bajar a la aldea, pero ahora están pasando desastres por todos lados, diciéndole que es más bien cosa de las impurezas que por Hikaru directamente, pero es inusual ver tantas de golpe. Hikaru se despierta asustado preguntando dónde está. Tiene una mirada de alerta, entonces Kurebayashi le ofrece algo de comer, haciendo que él se emocione por probar esa delicia. Ya que se calmó un poco, ella aprovecha para preguntarle qué es en realidad. Hikaru responde que no lo sabe. Entonces ella le cuenta que hace tiempo su esposo volvió a la vida igual que le pasó a Hikaru. Era como un ente que tenía en su cuarto e interactuaba con su familia. Sabía que eso no estaba bien, pero quería alargar lo que más pudiera ese tiempo valioso. Hasta que, un día, simplemente pasó lo impensable. Ella sabía que era una bomba de tiempo, pero lo de Hikaru es algo distinto. Su esposo era una impureza común y corriente. Hikaru es más bien un ser que trasciende la vida misma. Yoshiki le pregunta si sabe algo de Nonuki-sama. Por desgracia, ella no sabe nada, quedando en un punto muerto. Pero sí les puede decir que si las impurezas siguen apareciendo, mucha gente puede morir y que es lo que planean hacer. Hikaru no entiende el valor de una vida, pero sabe que Yoshiki no lo va a dejar pasar. Por eso, lo que es importante para Yoshiki también lo va a hacer para él. Hikaru dice que por fin encontró un lugar y quiere protegerlo. Yoshiki también decidió seguir con él pase lo que pase, pero claramente no quiere que nadie muera. Ella entiende su determinación de no querer abandonar a nadie en el camino. Entonces les dice que hagan algo todos juntos. Sabe que son buenos chicos, aunque el brazo de Yoshiki es preocupante. Esa tarde, Tanaka está en el altar que destruyó. El monstruo de antes se le aparece por la espalda corriendo directamente hacia él. Lo atraviesa como si nada, mostrándole los recuerdos del encuentro con los dos. Y parece que todo era parte de su plan para encontrar lo que buscaba. Cuando los chicos salen de casa de Kurebayashi, les dice que la gente del pueblo le debe muchos favores. Entonces que le digan al viejo Takeda que son sus amigos para que colabore. Y luego también quiere decirle algo a solas a Hikaru, advirtiéndole que Yoshiki no se puede mezclar más de lo que ya lo ha hecho, o si no, él ya sabe que no podría volver a pasar nunca al mundo de los humanos. Después de eso van a comprar algunas cosas, mientras que Yoshiki piensa que la vida de la aldea sigue como si no pasara nada. Al salir de la tienda, Yoshiki dice que va a regresar solo pues tiene algo que hacer y que no se preocupe. Él fue a un cobertizo donde tienen las tumbas simbólicas de su pájaro y del verdadero Hikaru. Nadie más lo sabe pues todo el mundo cree que está vivo, pero Yoshiki promete que no lo va a olvidar. Hikaru entra diciendo que tiene muchos recuerdos de ese lugar, pues es donde solían jugar cuando eran niños. Ve la tumba preguntándole en qué se diferencia al original. Yoshiki le dice que Hikaru entendía muy bien el ambiente que lo rodeaba. Era reservado pero muy astuto, pero la principal diferencia es que él nunca va a regresar. Hikaru le pregunta si acaso estaba enamorado de él. Lo dice porque pues se puso muy nervioso cuando se estaba quitando la camisa por primera vez. Yoshiki le responde que no quiere hablar de eso. Ya puede ver su cuerpo sin sentir nada y que no debería preocuparse por los dilemas emocionales. Hikaru entiende que no tiene esas emociones y que es muy diferente a los humanos, pero aún así siente que ellos dos tienen algo especial. Yoshiki le dice que deje de forzarse y que a él no le importa que no sea humano, pues en realidad eso no es necesario, acariciándole la cabeza. Claramente no quiere que lastime a nadie más, pero piensa que en vez de forzarlo a que se adapte, tal vez puedan encontrar un lugar para que sea el mismo. Poco después repasan toda la información que tienen, todo lo relacionado a Nonuki-sama y que estaba como encerrado en la montaña. También está el tema de Hichi-san que mencionó su abuelo, que era como para un ritual o algo así. Además de que ahora saben que ellos son como un pararrayos para las impurezas y deberían andar con cuidado. Yoshiki se pregunta si será como una especie de dios, pero él responde que si no fuera, ¿por qué le preocuparían esas cosas? Aunque si salir de la montaña afecta tanto a todos, tal vez debería volver. Yoshiki le responde que ahora encontró un hogar y no tiene por qué hacerlo. Kurebayashi ya dijo que los iba a ayudar, entonces tienen que encontrar una solución. Solamente tienen que atrapar todo en la montaña de nuevo y él no volverá a lastimar a nadie. Está convencido de que si siguen investigando lograrán descubrir por qué las atrae y cómo eliminarlas. Así que no se rinda tan fácilmente y lo primero es ir a hablar con el viejo Takeda. Tal vez no los vaya a tomar en serio, pues ese viejo nunca sale de su casa, pero ahora es la única pista que tienen. Deciden ir hasta allá y es una señora quien les abre la puerta. Le dicen que tienen preguntas para el viejo para una tarea, pero ella responde que él no está en condiciones de responder a nada. Hikaru salva la situación diciendo que fue idea de Kurebayashi. La señora reconoce el nombre, entonces les dice que esperen un momento. Los dejan pasar y la casa es un poco espeluznante. El viejo Takeda les dice que traigan a Kurebayashi de inmediato. Pasó años buscando un medium de verdad y necesita que ella vaya enseguida, pues va a ser el próximo en ser juzgado. Hikaru le pregunta si se refiere a lo que pasó con la vieja. Takeda responde
responde que las impurezas se tragaron la aldea y eso bajó de la montaña. Hikaru le pregunta si está hablando de Nonuki-sama. Entonces, el viejo enojado le dice que es culpa de los Indo y que por ese acto blasfemo muchas personas murieron. Por eso, cada hombre de su familia tiene que subir a disculparse y a regresar el favor que les hizo, gritándole a Hikaru que él ya sabe de lo que está hablando. Yoshiki le pregunta si acaso es de la hambruna de los libros de historia, pero el viejo responde que eso era una maldición, pues el pedido que le hicieron desató su ira. Hikaru le pregunta qué fue lo que hizo su familia, pero el viejo se enoja diciendo que si no lo sabe con razón falló el rito, y gritándole que analice su apellido y el templo que tiene en su casa. Yoshiki le dice que se calme, pero entonces Hikaru dice que esto es muy malo, pues algo ya está dentro del anciano. De repente, él empieza a retorcerse. Dice que cuando subió a la montaña lo vio claramente. Su cara sin vida se empieza a transformar como en el de una mujer. Toma la katana que le dio Tanaka y está a punto de atacar a Hikaru. Por suerte, Tanaka llega para detenerlo, quitándole el arma y pateándolo adentro. Hikaru le pregunta quién es él, pero Tanaka dice que debe confirmar algo cortándole la cabeza en un solo movimiento, aunque no sale nada de sangre sino algo diferente. Todo pasó tan rápido que los dos se quedaron sin palabras. Tanaka dice que sintió que el viejo estaba en problemas y llegó justo a tiempo, diciéndole a Hikaru que por fin pudieron conocerse. Yoshiki asustado recoge la cabeza preguntándole si está muerto, y es ahí que la criatura que tiene adentro sale desde su cuello.